Camacho, ¿podría indicarme cuál es el segundo mecanismo que llevan a cabo los microorganismos para desplazarse de un lugar a otro? Sí, es de dispersión pasiva y ese es el desplazamiento de los microorganismos que se da a través de un vector que les sirve como medio de transporte, como las corrientes de agua, viento o el movimiento, ¿no?, propio. Perfecto, gracias. Dafne, ¿a quiénes se les consideran los organismos pioneros? Son aquellos microorganismos en los cuales ya habitaban en un lugar, un ecosistema. Ay, Dafne, nuevamente podría repetirme, es que creo que tengo como ruido de interferencia y no escuché muy bien lo que me dijo. Dafne, ¿se fue? Ya, no, aquí estoy. Ya. No, es que de repente vi que alguien se fue, dije, alguien se fue. Ahora sí, Dafne, nuevamente, ¿me puede repetir? Es que no escuché, disculpe. ¿Qué son aquellos microorganismos que, bueno, que ya habitaban en ese ecosistema? Son aquellos microorganismos ¿qué, perdón? Otra vez. ¿Qué, perdón? No, es que se ve que tengo aquí un refrigerador a un lado y no escucho bien y entre el ruido y todo. Nuevamente, son aquellos microorganismos o si alguien me escuchó, ¿me puede nada más complementar lo que me dijo Dafne? Son que, ¿Mande? decía que son los microorganismos que ya habitan un ecosistema. Que ya habitan. A ver, ¿alguien más quisiera complementarlo? Jessica Olivares, ¿podría complementar esto que nos dijo Dafne? ¿Quiénes son los organismos pioneros? O también colonizadores primarios. Sí, pues recuerdo que había comentado que son a ver cómo lo digo, como que los que se establecen en un ecosistema y hacen de ese ecosistema suyo, no sé cómo explicarlo. Sistemas, en un hábitat. A ver, ¿alguien quisiera complementar lo que nuestros compañeras nos están diciendo? Son organismos autóctonos. Exactamente, autóctonos, que fueron los primeros en poder llevar a cabo la colonización en un hábitat determinado. Gracias. Alexa, ¿quiénes son los organismos colonizadores secundarios? Son los que se establecen después de los organismos pioneros y ya van a, digamos que acaparar como los recursos para poder desarrollarse. Ok. Jordan, ¿quiénes son las poblaciones autóctonas? ¿Cómo podemos definir una población autóctona? ¿Sí está Jordan? ¿Sí me escucho? Ya. Ahorita vale, usted me también complementa. Sí, sí, Jordan, dígame. Para autóctonas sería que tienen alta densidad de microorganismos, bueno, soportan variaciones ambientales en los ecosistemas y Lo principal. ¿Son quiénes? A ver, vale, ¿puede complementar lo que Jordan nos está comentando, por Sí, favor? son otras poblaciones que llegan, pero estas son alóctonas. No, autóctonos. ¿Qué es una población autóctona? Son las primeras poblaciones que son dominantes y su densidad poblacional es alta. Exactamente, tanto Jordan como Vale nos acaban de definir que es una población autóctona. Luis, ¿podría definirnos qué es una población alóctona, por favor? Sí, son los microorganismos que crecieron en otra parte y que después fueron transportados a ese hábitat en particular. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y por último, Esmeralda, ¿podría usted definir qué entiende por colonización? ¿Qué entendemos por proceso de colonización? Bueno, la colonización es cuando, organismos como invaden
ciertos hábitats. ¿Invaden? Bueno, ajá, invaden, ajá, sí, sí, está bien, está bien. Bueno, se Invaden o dispersan. llegan. Sí, 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 está bien. Ajá, ajá, sí, 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 es correcto. Y se adaptan, ¿no? A ese lugar. Exactamente. Bueno, entonces rápidamente hicimos aquí un resumen de lo que vimos la sesión anterior. Ajá. Y habíamos puesto de ejemplo, ¿sí? Algunos organismos, particularmente aquí, Apilobulus, ¿sí? Que en la sesión anterior, ¿cuándo lo vamos a ver? Después de columna de Vinodrasky, me parece que vamos a hacer la práctica de sucesión. Y ahí vamos a retomar este modelo tan interesante, sí, que es conocer el mecanismo de dispersión que tiene Apilobulus. Bueno, la sesión anterior nos habíamos quedado en los tipos de sucesión. ¿Quién me define? Ay, todos. Brian, ¿podría definir a qué nos referimos con el concepto de sucesión? ¿Qué entiende usted por sucesión? Pues era un proceso dinámico. Es un proceso dinámico, sí, ¿qué más? En el que pues las poblaciones eran sustituidas por otras. Efectivamente, es un proceso dinámico de reemplazamiento de las poblaciones. Y de estas tenemos de tres tipos. La sucesión primaria y secundaria, que va de la mano con ¿quiénes? Con los colonizadores primarios y secundarios, ¿sí? Y la segunda que habíamos visto era la sucesión autogénica y la sucesión alogénica, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué era la sucesión? A ver, Adriana, ¿podría usted indicarme cuál era la sucesión autogénica? Bueno, es cuando depende de los organismos que viven en el entorno o en el hábitat y la capacidad que tienen estos para modificar el medio. Gracias, muy bien definida. Es la capacidad que los propios microorganismos ejercen para cambiar las condiciones físicas y químicas del entorno. Ajá. Daniel, Carmona, ¿podría usted explicarnos en qué consiste la sucesión halogénica? Daniel, ¿se encuentra? ¿Es cuando los factores ambientales modifican el entorno? Exactamente, aquí son los factores físico-químicos del ambiente los que modifican, ¿sí?, el que una población pueda sustituir a otra población. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya habíamos visto estos dos tipos, perdón, déjame hacer eso. Ya habíamos entonces visto, ¿sí?, los tipos de sucesiones que tenemos, la sucesión primaria y secundaria, ajá, la sucesión halogénica y autogénica. Todo cambió. De repente se traba esto. Ahí está. Bueno, ajá, y entonces hay un tercer tipo de sucesión. Y esta sucesión tiene que ver prácticamente, sí, o va muy de la mano con los requerimientos nutricionales de los organismos. ¿Recuerdan quiénes eran o a quiénes se les consideran organismos autótrofos? ¿Quiénes son esos organismos? Diana. Perdón. Dígame. Adelante. Adelante, ¿quién es que no veo quién me está hablando? Son aquellos capaces de generar su propio alimento. Autotróficos. Sí, generan su propio alimento, pero ¿qué tipo de requerimientos o qué tipo de nutrientes utilizan estos organismos? ¿Se acuerdan que vimos la clasificación? Son básicamente fuentes de carbono inorgánicos. Ajá. Y a estos grupos, a este grupo de organismos, son los responsables de llevar a cabo, ¿qué? Pues básicamente el proceso de fotosíntesis. Y por lo tanto, son considerados productores primarios. Ajá. ¿Se acuerdan que ya habíamos revisado los conceptos de producción primaria bruta y producción primaria neta? ¿Sí? Y que mucha de la energía muchas de la fuente
de requerimientos nutricionales que los microorganismos están utilizando, como es el CO2, pues lo van a utilizar. ¿Para qué? Pues para llevar también a cabo este proceso de respiración. Bueno, ¿quiénes son los organismos heterotróficos? ¿Quiénes son los ¿Es que organismos sus fuentes de heterotróficos? carbono son orgánicas? Orgánicos, efectivamente. Bueno, entonces, esta sucesión autotrófica y heterotrófica está asociada a los requerimientos nutricionales que los organismos van a utilizar para poder establecerse y desarrollarse. Entonces, los organismos, cuando se da a cabo una sucesión autotrófica, quienes están llevando a cabo esta sucesión básicamente son quienes, si pensamos en microorganismos, son cianobacterias y algas. Estos organismos tienen la capacidad de crecer en ambientes en donde no existe materia orgánica, hay carencia de materia orgánica. Ellos únicamente con la presencia de CO2, que es una fuente de carbono inorgánico, pueden establecerse en ese espacio o en ese hábitat. Generalmente se sabe que muchos de los organismos autótrofos que dan inicio a la sucesión autotrófica son considerados organismos pioneros, ¿sí? O bien organismos colonizadores primarios. Y se sabe que estos organismos básicamente son los organismos fotosintéticos. Si pensamos en macroorganismos, pues las plantas. Si pensamos en microorganismos, cianobacterias y algas. Bueno, se sabe que la sucesión autotrófica, entonces va a ser la primera que se va a desarrollar. Y básicamente los responsables son los organismos autótrofos. A pesar de que exista carencia de compuestos orgánicos, estos van a poder establecerse y poder llevar a cabo la colonización. Estos organismos se pueden adaptar fácilmente a estos ambientes que pueden crecer sobre las rocas inclusive. Muchos de esos organismos se desarrollan sobre las rocas, sobre suelos, en donde básicamente una característica es ausencia de materia orgánica. Se le conoce como suelo desnudo o bien roca madre. Entonces, esta es una característica que tienen este tipo de organismos. El utilizar CO2 ¿sí? Como única fuente como única fuente de carbono inorgánico para su metabolismo, les confiere esta capacidad de poder ¿sí? establecerse en lugares ¿sí? con una limitación en cuanto a cualquier tipo de nutriente orgánico. La sucesión heterotrófica básicamente se centra en que en aquellos organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo o de utilizar la materia orgánica como una fuente de nutriente. ¿Sí? ¿Quiénes conocen ustedes que son los descomponedores por excelencia? Bacterias y hongos, tal vez. Las bacterias y hongos, sí. Bacterias y hongos son tan versátiles que tienen la capacidad enzimática de poder llevar a cabo la hidrólisis o degradación, ¿sí? de sustancias complejas orgánicas. En un árbol, imagínense un árbol, ¿sí? ¿Qué compuestos o qué fuentes de carbono orgánicas van a encontrar en un árbol? Pensemos en un bosque, estamos en un bosque, tienen un árbol, ¿sí? El árbol, pues, está integrado por una gran cantidad de sustratos, y dentro de ellos, carbono orgánico. ¿Qué compuestos van a estar presentes ¿sí? en las diferentes estructuras que tiene un árbol, desde la raíz, el tallo, el tronco, la corteza, las hojas, las ramas, etcétera? Pues principalmente celulosa, ¿no? Celulosa, ¿qué más? ¿Nada más celulosa? Lignina, que creo que forma parte importante de la madera. ¿La qué, perdón? No le escuché la primera. Lignina, que forma parte de la madera. Lignina, también lignina vamos a encontrar. ¿Qué más?
celulosa, lignina. ¿Qué otros compuestos van a estar formando o conformando los tejidos de una planta? Nada más eso, chicos. ¿Almidón podría ser? Almidón, que son algunas de las moléculas de almacenamiento de la energía. Ujú. ¿Qué más? Pectinas. Pectinas, ¿qué más? Nada más eso. Proteínas. Algunas proteínas, ajá, ¿qué más? Nada más. Los nutrientes para desarrollarse. ¿Pero cuáles? Estoy preguntando nombre. Dígame qué nombre. Dígame el nombre de esos nutrientes. Pues podría ser lo que es carbono y el nitrógeno. Bueno, nitrógeno también, pero de hecho los árboles como tal tienen limitaciones en cuanto al contenido de nitrógeno. Bueno, si pensamos en un árbol, pues va a tener todos los polisacáridos estructurales, ¿sí? Ya me dijeron algunos. Celulosa, lignina, hemicelulosa, gilano, etcétera. Más el almidón, que vamos a encontrarlo de manera abundante, básicamente en la raíz. Entonces, como ustedes, bueno, no sé si recuerden, todos estos compuestos, todos son orgánicos, pero la estructura es diferente. Hay algunos que son muy ramificados, hay algunos otros que son muy simples, ¿sí? Entonces, los organismos, para poder obtener una fuente de carbono orgánico, ¿sí? ¿Qué es lo que van a iniciar a degradar? ¿Lo complejo o lo simple? ¿Lo simple? Lo simple. O sea, no nada más están esos compuestos, también existen ahí algunos monosacáridos. Por ejemplo, glucosa y más en una planta. Imagínense, son los organismos responsables de llevar a cabo la fotosíntesis, y si recuerdan la ecuación de fotosíntesis, uno de los principales productos que se están formando es la glucosa. Ese es un carbohidrato de fácil asimilación, es un compuesto soluble. Entonces, los microorganismos que van a estar presentes en este hábitat, que es el ejemplo, que es un árbol, por ejemplo, ¿sí? Y si este árbol muere, van a iniciar a degradar los compuestos más fáciles. Y conforme ese sustrato se vaya agotando, van continuando con otro tipo de sustratos. ¿Sí? Hasta llegar a los sustratos más complejos. No tiene sentido el que inicien a degradar los compuestos más complejos, debido a que, pues ahí tienen que gastar energía los organismos. Entonces, primero van de lo simple hasta lo complejo. Entonces, en la sucesión heterotrófica, los organismos obtienen fuentes de carbono o de nitrógeno o de cualquier otro elemento orgánico, ¿sí? Desde lo simple hasta lo complejo, y dependiendo de la capacidad enzimática que tenga cada uno de los organismos, pues será el momento en el cual ellos iniciarán, ¿sí? La función de llevar a cabo la degradación de estos compuestos. Entonces, en la sucesión heterotrófica, esta se va dando conforme a la complejidad del sustrato. Se inicia con la degradación de los compuestos más simples y se culmina con la degradación de los compuestos más complejos. Y conforme a la estructura de estos compuestos, va a ser el tipo de organismo que va a estar participando. No crean que todos a la vez van a llevar a cabo esta degradación. No. Vamos a ir, ¿sí? Paso a paso con la degradación de la materia. De hecho, muchos de los productos derivados de la degradación de estos sustratos, pues va a haber organismos que a lo mejor carecen de esas enzimas. ¿Pero qué? Pero pueden tomar esos productos derivados de la degradación
de estos sustratos. ¿Para qué? Pues para poder obtener los requerimientos nutricionales necesarios para su desarrollo, crecimiento y supervivencia en ese hábitat. Bueno, entonces, aquí en esta tabla les muestro un análisis comparativo, ¿sí?, de los dos tipos de sucesión, la sucesión heterotrófica y la sucesión autotrófica. Con respecto al sustrato, ¿sí?, los organismos heterotróficos van a llevar a cabo, o van a utilizar, perdón, la materia orgánica. Y ahí se van a desarrollar. En donde se encuentre la materia orgánica, ese va a ser el espacio en el cual ellos van a llevar a cabo su hidrólisis o su degradación. Los organismos autótrofos, ¿cuál va a ser su sustrato? Pues básicamente un compuesto inorgánico como es el CO2, y esto lo pueden encontrar en el suelo o en la roca, lugares en donde suelo desnudo, perdón, en donde la limitante es la cantidad de nutrientes que van a estar encontrando. ¿Quiénes son considerados organismos que pueden llevar a cabo la sucesión heterotrófica? Pues básicamente todos los organismos heterótrofos, bacterias, hongos, levaduras. ¿Y quiénes son considerados organismos que van a llevar a cabo la sucesión autotrófica? Pues las plantas, las algas y las cianobacterias. Dentro de estas sucesiones, ¿sí?, generalmente en la heterotrófica va a haber un reemplazamiento de la especie y va a estar en función ¿de qué? Del sustrato disponible. Dependiendo del sustrato, van a ser las poblaciones microbianas que se van a encontrar en ese momento. Si existe una modificación en el sustrato, entonces en este momento se da esta sucesión y llega otro tipo de poblaciones microbianas a continuar, ¿sí?, con la obtención de nutrientes a partir de un sustrato diferente. Y así se va a ir dando un recambio de poblaciones. No quiere decir que estas poblaciones desaparecen una vez que el sustrato se agotó. No, simplemente disminuye la densidad poblacional de estos organismos, ¿sí? Y metabólicamente, ¿sí?, están trabajando lo mínimo. Están presentes ahí, simplemente la densidad poblacional disminuyó. ¿Por qué? Porque no están los requerimientos necesarios para que ellos puedan seguir desarrollándose. En cambio, con los organismos autótrofos, el cambio va a estar, el reemplazamiento de las poblaciones va a estar en función básicamente de las funciones del entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en ese ambiente sí existe una gran cantidad de materia orgánica, ¿quiénes van a predominar? Pues los organismos heterotróficos. Y estos organismos autótrofos pueden ser reemplazados. Pueden ser reemplazados por estos organismos heterótrofos. ¿En qué momento culmina la sucesión heterotrófica? La sucesión heterotrófica culmina cuando la comunidad desaparece. Y esto va a ser muy difícil. Mientras existan sustratos, acuérdense que habíamos dicho que los ecosistemas se caracterizan, ¿por qué? Porque los organismos van a ir reciclando la materia, a menos que el ecosistema esté tan deteriorado que sufra un impacto fuerte, ¿sí? ¿Por quién? Pues básicamente por la actividad antropogénica. Las comunidades pueden desaparecer. En ese momento hay que preocuparnos, porque si los organismos, ¿sí?, desaparecen, entonces ese ecosistema pues deja de ser funcional. Bueno, entonces, un ejemplo de la sucesión heterotrófica, sí, son los hongos coprófilos. Ya habíamos platicado un poco la sesión anterior, que por ejemplo, el estiércol, el excremento de las vacas o de cualquier otro organismo, ya sea una vaca, de cualquier animal en general, hasta nosotros como humanos, el excremento de cualquier organismo es un sustrato rico. ¿Rico en qué? Rico en compuestos orgánicos y también en compuestos inorgánicos. Entonces, al ser un sustrato rico, ¿sí?, es fácil el que organismos heterótrofos, ¿sí?, lleguen
a colonizar ese espacio. ¿Por qué? Porque están los nutrientes para que estos se puedan desarrollar. Y uno de los principales organismos, ¿sí?, que llegan a este hábitat, que es el excremento, son los hongos. Sí, también va a haber bacterias, pero uno de los más abundantes serían los hongos. Y debido a que estos hongos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse sobre el excremento, se les conoce como hongos coprófilos. Entonces, los hongos coprófilos van a ser aquellos que van a tener la capacidad de tomar al excremento como su hábitat. Dentro de estos hongos coprófilos vamos a encontrar a ascomicetos y a basidiomicetos. A los dos tipos de hongos vamos a encontrarlos. Pero recuerden lo que les comento, el excremento es un sustrato rico, ¿sí?, en compuestos orgánicos. Y como les decía, los primeros organismos que van a verse favorecidos, ¿sí?, colonizando este sustrato, pues van a ser aquellos que tengan la facilidad de degradar compuestos simples. Y entre estos están los ascomicetos. Los ascomicetos tienen una gran variedad de enzimas, sí, que les permite asimilar rápidamente glucosa, sacarosa, compuestos de fácil asimilación y que son solubles. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre estos hongos coprófilos, porque es importante el que veamos este tipo de sucesión en este modelo, porque ustedes van a llevar a cabo la generación de un microcosmos, ¿sí?, en el cual vamos a utilizar como sustrato el excremento de las vacas y ustedes van a ir monitoreando a través del tiempo cómo es que se va dando esta sucesión de las poblaciones fúngicas. ¿Sí? Ojo, las poblaciones no van a desaparecer, las poblaciones van a permanecer. Lo único que va a variar es que la abundancia de estas. Cuando esas poblaciones estén en abundancias altas, ustedes los van a poder visualizar. Cuando la abundancia disminuye, pues en ese momento pues va a ser difícil el que ustedes puedan observarlos. Vamos a ver entonces cómo es que se lleva a cabo, cómo es que se lleva a cabo la obtención de estos hongos fúngicos, ¿sí?, en el excremento de los diferentes animales. Como habíamos comentado, ¿sí?, en el suelo es un ambiente, o el ambiente terrestre es un ambiente rico, ¿sí?, en la presencia de hongos. Dentro de ellos, pues muchos hongos filamentosos o bien hongos levaduriformes, pero vamos a encontrar a estos en el suelo. Estos hongos, a través de los diferentes procesos de dispersión que tengan, ya sea por dispersión activa o bien por dispersión activa, ¿sí?, se van a depositar sobre las plantas. Cuando los animales ingieren este alimento, que básicamente puede ser el pasto, la alfalfa, ¿sí?, estos van a ser ingeridos. Muchos de estos hongos, ¿sí?, van a estar en forma de esporas. Van a estar en forma de esporas, van a ingerir, ¿sí?, van a ser ingeridos. Se dice que algunos organismos que no se encuentren en espora, pues va a ser difícil el que puedan pasar toda la barrera del tracto digestivo. Acuérdense, el tracto digestivo, ¿sí?, existen diferentes parámetros físicos y químicos que pudieran inclusive matar, ¿sí?, a estos organismos. Se ha reportado que algunos hongos, a pesar de que están en su forma de esporas, no logran vencer este paso desde la ingesta del alimento hasta la salida a través del tracto digestivo. Hay algunos que no resisten, pero hay algunos otros que sí, van a permanecer ahí hasta que salgan en forma de inmersos en el sustrato que es el excremento. También va a haber algunos hongos que van a llegar, una vez que el excremento está fuera,
hay algunos hongos que van a llegar, ¿sí? Arrastrados por el viento o por algunos animales y se van a depositar sobre el excremento. Sí, acordémonos, el excremento no es un sustrato estéril. Quienes no nos han enviado a realizar un coprocultivo. ¿Sí? Inclusive lo vimos en la práctica número 3 y dijimos que los organismos coliformes son organismos que ¿dónde es su hábitat, chicos? ¿Cuál es el hábitat de los microorganismos coliformes? En el intestino. ¿Sí? El intestino alberga una gran cantidad de organismos. ¿Sí? Y va a depender de qué? Pues dependiendo de la región del intestino, pues van a ser los microorganismos que se alberguen. Ajá, entonces muchos de los organismos, bueno, los organismos coliformes, su hábitat original es el tracto digestivo. Entonces, cuando el excremento de los animales sale al exterior, valga la redundancia, está en el exterior, sí, este también va a traer una microbiota propia, pero además va a adquirir una microbiota que va a ser obtenida a través básicamente de mecanismos de dispersión pasiva. Ajá, va a venir un vector va a arrastrar a esos organismos. Bueno, entonces, ya una vez que el excremento está afuera, va a traer su dote de microorganismos, además van a llegar o van a ser depositados otros microorganismos. Bueno, entonces ahí es una comunidad compleja la que va a estar interactuando. Los primeros organismos que ustedes van a poder visualizar en este sustrato, que es el excremento, ¿sí? Van a ser los hongos mucorales. Estos hongos mucorales, entre ellos se van a encontrar especies del género Mucor, Pilobolus, Pilaria. Son los más comunes, no son los únicos, son los organismos más abundantes que van a estar presentes en una muestra de estiércol. Estos organismos van a tener un periodo de actividad metabólica abundante, ¿sí? O muy grande, entre los 2 y los 3 días, una vez, ¿sí? Que el excremento esté fuera. ¿Sí? Más o menos entre 2 y 3 días va a ser el tiempo en el que esos organismos van a llevar a cabo el proceso de colonización y su tiempo en este sustrato va a ser aproximadamente de 7 días. En un periodo de 7 días, ustedes van a poder visualizar a estos organismos. ¿Qué característica nutricional, ¿sí? tienen los organismos mucorales? Bueno, estos organismos degradan fácilmente nutrientes, ¿sí? simples, ¿sí? Como algunos azúcares, ya dijimos, sacarosa, glucosa, fructuosa inclusive, y que estos son solubles. Entonces, este sustrato de fácil asimilación va a ser rápidamente utilizado por el grupo de los mucorales. También aquí, estos hongos también tienen la capacidad de degradar a las proteínas que estén presentes en este sustrato. Y también se sabe que algunos de estos tienen las enzimas necesarias para llevar a cabo la hidrólisis o degradación del almidón. Entonces, estos sustratos van a ser los primeros que van a ser utilizados por el grupo de los mucorales. Y esto se va a dar en un periodo de 7 días. En los primeros 7 días, ustedes van a poder visualizar a Pilobolus. Este organismo, este hongo que vimos la sesión anterior. ¿Qué tipo de mecanismo de dispersión tiene Pilobolus, habíamos dicho? ¿Quién lo recuerda? Está activa. Está activa. Es un tipo de dispersión activa, efectivamente. Entonces, así como ustedes aquí ven en la imagen, ustedes van a poder visualizar esto. En el momento en el que ustedes observen estas estructuras, en ese momento ustedes pueden decir, sí, que se está dando inicio
a esta sucesión, ¿sí? De hongos coprófilos. Son los primeros organismos que van a ver. Y también van a ver a mucor. Ustedes desafortunadamente no han llevado micología. Entonces les va a costar un poquito de trabajo reconocer las estructuras de cada uno de estos organismos, ¿no? Por eso es que sí es necesario el que a través de estas imágenes ustedes puedan reconocerlos. ¿Para qué? Para que en el momento en que tengan su crecimiento en su cámara de sucesión, pues sea fácil el reconocimiento de estos hongos. Entonces, este estilo bolus puede variar en la tonalidad del color, desde una tonalidad amarilla hasta una tonalidad cristalina o transparente. Van a decir, pero ¿y si yo no los veo? ¿Cómo voy a saber que estuvieron ahí? Bueno, Pilobolus tiene este esporangio. Entonces, a veces no logran visualizar a Pilobolus, pero si ustedes ven la presencia de estos esporangios en unos portaobjetos que deben de colocar a su cámara de sucesión, esa es evidencia suficiente para que ustedes puedan decir que Pilobolus fue de los primeros organismos que dieron inicio a este proceso de sucesión. Bueno, mucor, hagan de cuenta que van a ver como una pequeña membrana algodonosa, como si alguien les hubiera puesto ahí algodón, más o menos así ustedes van a visualizar la presencia de muco. Ese también es uno de los primeros hongos que inician esta sucesión. Bueno, una vez que ustedes evidencian la presencia de mucor, que es este hongo blanco algodonoso, y Pilobolus, que es este organismo que tiene su vesícula y su esporangio, a la par, o un poquito después, pueden desarrollarse otros hongos del grupo de los pecizales. El grupo de los pecizales, una vez que los mucorales agotaron los sustratos de fácil asimilación, como son los azúcares solubles, las proteínas, ¿sí? Una vez que ellos agotaron ese recurso, ya no hay sustrato fácil de asimilar. Entonces, ¿qué sucede? Si se agota el sustrato, ¿qué les va a suceder a estas poblaciones? ¿Van a ser reemplazados? Van a ser reemplazadas, ¿sí? Por un segundo grupo. ¿Y quién va a ser este grupo? Pues son los pecizales. Los pecizales, entre estos organismos tenemos a hongos de los géneros Ascobolus, ¿sí? Que son estos hongos que ven aquí. Sacobolus, que son estas pequeñas bolitas, ¿sí? Esas pequeñas bolitas de color oscuro. Van entre negras y cafés, entre negro y café es el color en el que varían estos hongos. Coprobia, ¿sí? Que son estas estructuras de un color muy llamativo, que generalmente es un anaranjado muy fuerte, ¿sí? Y Coprotus. Coprotus son unas pequeñas vesículas, ¿sí? De color, un café muy, muy tenue. Sí, a veces da la impresión de que están visualizando cartílago. Sí han visto al menos el cartílago de un pollo, ¿verdad? Cuando sus mamás desmenuzan la pechuga, pueden ver ahí la estructura que sostiene básicamente la carne. Bueno, más o menos esa tonalidad ustedes pueden observar de este grupo de hongos que es Coprotus. Bueno, este grupo de especies o de hongos filamentosos, perdón, de hongos, van a aparecer después de una semana. ¿Por qué? Porque el tiempo que les llevó a los mucorales agotar el recurso simple fueron 7 días. Entonces, más o menos 2 días, podrían ustedes ver la presencia de estos pecizales. Estos pecizales tienen la característica de ¿qué? De consumir un sustrato un poco más complejo, que ahora va a ser ¿quién? La celulosa. ¿Sí? Todos estos organismos tienen la capacidad enzimática
de poder degradar la celulosa. Ujú. Aquí es importante el que cuando veamos esta práctica, comparen ustedes las estructuras. ¿Cómo es la estructura, por ejemplo, de la glucosa? ¿Cómo es la estructura del almidón? ¿Cómo es la estructura de la celulosa? Etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura, ¿sí? Va a ser la complejidad y por lo tanto el tipo de organismo que va a tener la capacidad de, ¿qué? De degradar. Entonces, estos organismos tienen la capacidad de degradar ¿a quién? A la celulosa. Una vez que la celulosa se degrada a compuestos mucho más simples, ¿sí? Estos compuestos simples pueden ser utilizados nuevamente por los mucorales. Entonces, no se sorprendan si cuando estamos viendo pecizales, de repente vuelven a visualizar días después o semanas después, vuelven a visualizar a los mucorales. Es normal. ¿Por qué? Porque la degradación de la celulosa genera sustratos de fácil asimilación y por lo tanto los organismos mucorales pueden tomarlo e iniciar nuevamente su desarrollo. Sí, porque van a decir, pero es que maestra, usted dijo que no, que ya los mucorales ya desaparecieron, bueno, no desaparecieron, su densidad poblacional disminuye, se ven reprimidos de alguna forma porque ya no hay sustratos de fácil asimilación. Pero en el momento en el que se degradan estos compuestos, perdón, se generan compuestos simples y es cuando los mucorales nuevamente, ¿sí? Tienen la capacidad de obtener estos sustratos para su desarrollo. Entonces podemos ver, ¿sí? A mucorales y a pecizales después de un tiempo juntos, claro que sí. Y es por esto, porque se dio la sucesión heteróloga, ¿sí? Se producen compuestos simples y entonces una población que ya estaba reprimida nuevamente incrementa su densidad poblacional. Este es un ejemplo de cómo ustedes van a poder visualizar, ¿sí? Ascobolus. Imagínense, yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver estas galletas que se llaman, ¿cómo se llaman estas galletas que tienen bolitas de chocolate? Se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman, doctora? ¿Los qué? ¿Chokis? Bueno, esas galletas. Exactamente, esas. Más o menos así lo van a observar, ¿eh? Así van a observar ese tipo, como esa apariencia, van a observar a los hongos denominados sacobolus. Van a crecer sobre el sustrato, que van a aparecer ahí bolitas de chocolate. Bueno, estas estructuras, ¿sí? Si ustedes podrían, bueno, si ustedes tienen el material y la disponibilidad, podrían hacer pequeños cortes con un cúter, ¿sí? O si tienen un bisturí adelante, ¿sí? Pueden tomar esta estructura con una pinza, llevarla a un portaobjetos, ¿sí? Con un cúter o bien con un bisturí, lo que podrían hacer son cortes finitos, lo más fino que se pueda. Colocar su muestra, y si tienen la oportunidad, pues les podemos prestar los microscopios un día que vengan a tomar alguna clase, o para entonces a lo mejor ya estamos de manera presencial, podrían venir y podríamos realizar las observaciones de cómo se ve, ¿sí? Este tipo de hongos, ¿va? Bueno, otro de los hongos, de los pecizales que podemos observar son estas estructuras, ¿sí? Parecen unas cazuelitas, ¿sí? Que en la parte superior se observan esos pequeños puntos negros que no son más que ascosporas. Igual estas. Sí, de todas esas estructuras, si ustedes pueden realizar preparaciones, hacer un corte muy finito, ¿sí? Colocarles, que no tiene ninguna solución fijadora, bueno, una gota de agua, aunque sea, ponen su portaobjetos, colocan el pequeño corte del hongo que ustedes puedan observar, lo colocan sobre el portaobjetos, que va a tener una gota de agua, lo presionan con el cubreobjetos y podrían inclusive colocarle barniz alrededor. ¿Sí? No tenemos otra solución más que agua. Podríamos ver
si se conserva de al menos hasta que tengan la oportunidad de venir a la escuela para poder llevar a cabo la observación. Ujú. Hay otro, bueno, ya, una vez que se termina, ¿sí? La celulosa, pues ahora va a haber disponible otro tipo de sustratos más complejos que la celulosa, que porque una de ellas es la hemicelulosa. ¿Mm? La hemicelulosa es otro sustrato que vamos a encontrar en el excremento de las vacas, en donde ahora ya no van a estar los pecizales como abundantes. Los abundantes ahora van a ser los zaferiales, donde vamos a encontrar a quién, a Podospora, a Sordia, que también son este tipo de estructuras, pero la diferencia de estos es que Podospora va a producir un compuesto como gelatinoso, y lo van a ver inmerso como en una gelatina, así como se observa aquí. Así lo van a poder ustedes ver, que va a estar inmerso en una solución muy viscosa. Y eso es como podemos diferenciar a Podospora. ¿De quién? De Sacobolus. Sacobolus, como pueden ver ustedes, nada más parecen bolitas, pero no se observa ninguna solución viscosa o compuesto viscoso alrededor. ¿Sí? Con Podospora sí, es muy peculiar el que encontremos, ¿sí? Alrededor de donde está creciendo este compuesto viscoso o gelatinoso. Entonces va a ser fácil el que ustedes lo puedan identificar. Bueno, una vez que la hemicelulosa fue degradada por estos organismos, el último sustrato que se va a degradar va a ser la lignina. Si se dieron cuenta, todos estos compuestos orgánicos que les estoy haciendo mención, sí, ya me habían dicho que son parte estructural de los vegetales o de las plantas. Si el animal se está alimentando de la planta, pues es normal el que encontremos todos estos sustratos: glucosa, sacarosa, fructuosa, proteínas, celulosa, gilana, almidón, hemicelulosa, lignina. Vamos a encontrar todos esos. ¿Por qué? Porque son sustratos propios, ¿sí?, de una planta. Por ello es que los vamos a encontrar en el estiércol o en el excremento de la vaca. Bueno, o del animal que se desee. Entonces, una vez que se agota la hemicelulosa, ¿sí?, lo que va a quedar disponible en el excremento, pues ahora va a ser la lignina. Este va a ser uno de los últimos compuestos o sustratos que se van a degradar. Este sustrato es muy complejo. Si alguien tiene la oportunidad de echar ahorita un clavado a Google, ¿sí?, pues coloquen lignina y van a ver la estructura. Es sumamente compleja la estructura de la lignina. Pero bueno, hay un grupo de hongos que básicamente son basidiomicetos, que tienen la capacidad enzimática de degradar, ¿sí?, a este tipo de moléculas complejas como la lignina. Y estos van a ser ¿quiénes? Los agaricales. Los agaricales van a estar integrados por algunos géneros de hongos, como Coprinus, Canaelus o Estrofaria. O Estrofaria, si se dan cuenta, sí, son estos hongos que parecen como champiñones. Sí, todos estos son basidiomicetos y tienen la capacidad de degradar compuestos sumamente complejos. ¿Sí? Inclusive, ustedes a lo mejor me dicen, pero es que yo no veo estas sombrillitas, porque tienen aspecto de una sombrilla, ¿verdad? Posiblemente conforme van creciendo, conforme van creciendo estos hongos, ustedes van a ver algo así como esto, como unos pequeños cerillos o cotonetes. Así inicia su crecimiento. Es fácil reconocerlos, porque tienen un crecimiento aéreo. Van a ver unas pequeñitas cabezas de cerillo, después van a ir creciendo, los van a ver como algodonosos, ¿sí? Algunos otros lisos, pero van a tener la forma de un cotonete, hasta que alcanzan la madurez
y van a estar totalmente expuestos o abiertos. Y estos hongos son los responsables de degradar los sustratos más complejos que van a estar presentes en el estiércol de vaca, y esa degradación, durante ese proceso de degradación, nuevamente ustedes pueden visualizar a todos estos. ¿Sí? Pueden visualizar nuevamente a todos estos. Y eso les indica que, ¿qué? Los hongos no desaparecieron. Únicamente la densidad poblacional se disminuyó, su crecimiento se vio reprimido. Cuando encontraron las condiciones, nuevamente inicia su desarrollo. Entonces, esta práctica de sucesión de hongos es muy interesante por todo lo que ustedes van observando. Inclusive, pueden llegar a ver hasta plantas, ¿sí? Van a ver hasta plantas que ahí van a crecer. ¿Por qué? Pues porque el animal también ingieren semillas, y estas semillas pues pasan por todo el tracto digestivo y pueden llegar inclusive a permanecer en ese sustrato que es el excremento. Van a poder ver inclusive larvas. Estas larvas, ¿por qué? Porque una vez que el excremento está fuera, sí, van a llegar insectos. Pueden tomar el sustrato como un lugar ¿para qué? Para ovopositar. Van a dejar ahí los huevecillos. Y ustedes van a tener esta cámara de sucesión durante un mes. Durante todo ese mes, las larvas de los insectos pueden desarrollarse. Entonces, tampoco se sorprendan el poder ver ahí larvas. De hecho, cuando abran ustedes su cajita, su cámara de sucesión, van a ver que van a empezar a volar ahí los pequeños insectos que ya alcanzaron su madurez y salen a volar, ¿no? O pueden ver ahí las larvas cómo se mueven, ¿sí? En la muestra de estiércol. Bueno, este es un ejemplo de estructuras de reproducción que liberan muchos de estos hongos. Estas estructuras van a ser liberadas en el sustrato. ¿Para qué? Para que nuevamente inicie el ciclo. Entonces, esos organismos van a estar ahí presentes y acuérdense que la materia va a ser reciclada de alguna forma. Podemos encontrar en la naturaleza, no en su cámara, porque en su cámara no lo vamos a ver por el tiempo. Pero bueno, estos hongos, ¿sí? Podemos encontrarlos de manera común en los ambientes naturales en donde los animales están pastando. ¿Por qué? Porque están utilizando ese sustrato como un sustrato orgánico para su desarrollo y pueden alcanzar estas alturas, que van hasta de 30 centímetros, 40 centímetros, ¿sí? De altura. Entonces, imagínense si ahí dejaran su cámara de sucesión por más tiempo, podría ser, ¿sí? Que sus hongos alcanzaran estas alturas. Entonces, imagínense, y es muy común encontrarlos en los bosques, donde la cantidad de materia orgánica es impresionante. Perdón. Bueno, entonces, esas son algunas imágenes que sí es necesario que las recuerden. ¿Para qué? Para que sea fácil el que ustedes vayan siguiendo esta sucesión heterotrófica en su cámara de sucesión de la práctica número 7. Y que va de la mano con este proceso de colonización y la sucesión básicamente de tipo heterotrófica. Es lo que vamos a poner de manifiesto. ¿Por qué de tipo heterotrófica? Porque vamos a ir monitoreando a través del tiempo cómo la presencia de un sustrato favorece el desarrollo de una población microbiana, en este caso de hongos. ¿Las bacterias también están sufriendo un proceso de sucesión? Claro que sí, también las bacterias, simplemente pues no lo vemos tan fácil como los hongos. Si tuviéramos un microscopio y estuviéramos haciendo la identificación de las bacterias, pues vamos a ver que también a través del tiempo las poblaciones microbianas también van a variar, pero es mucho más fácil evidenciarlo con los hongos. Por eso es que es una práctica, ¿sí?, que realizamos en el laboratorio. Está bonita, está muy bonita. Sí, pero bueno, esperemos y todos tengan la oportunidad, ¿sí?, de poder acceder a una muestra de estiércol de vaca de preferencia, ¿sí? Alguien me puede decir, oiga maestra, ¿y si yo consigo de borrego, o si yo consigo de conejo, o si consigo de caballo, o de burro, o de mula, de lo que ustedes quieran?
no va a haber hongos, sí hay hongos. El problema aquí es la consistencia. ¿Alguien ha visto el excremento, por ejemplo, de los conejos? ¿Cómo es el excremento de los conejos? Bolitas. Son bolitas. ¿Y esas bolitas son qué? ¿Cómo es la consistencia de esas bolitas? Dura. Se Bueno, ve dura, ¿verdad? Es una consistencia, más, se ve dura. Entonces, si se ve dura, quiere decir que está reteniendo muy poca cantidad de agua. No hay mucha agua. Y los hongos se va a ver favorecido su desarrollo en sustratos que tengan cierto porcentaje de humedad. Eso va a favorecer su proliferación. Entonces se ha visto que en el excremento del conejo, ¿sí? No es imposible, simplemente es difícil el que podamos ver toda la variedad o diversidad de hongos. Y además el tiempo va mucho más largo que el que usáramos estiércol de vaca. Sí, puede prolongarse por más tiempo. El de conejo, el de caballo. ¿Por qué no usar de caballo? También tiene una consistencia muy seca, muy dura. Los tiempos se extienden y por nuestro curso, pues sería imposible estar ahí 3, 4 meses viendo qué sucede con el estiércol del caballo, del burro o de la mula. Entonces, de hecho hay artículos, de hecho vamos a pasarles un artículo en donde se determinó cuál era el mejor sustrato para poner de manifiesto esta sucesión de hongos coprófilos. Y se determinó que fue el de la vaca. El de la vaca, más o menos en un mes, ¿sí? En un mes nosotros podemos ver toda la sucesión completa, ¿sí? Desde los hongos ascomicetos, que degradan azúcares simples y solubles, hasta los hongos basidiomicetos, que tienen la capacidad de degradar sustratos complejos como la lignina. Por eso es que les pedimos excremento de vaca. Ustedes se van a percatar ahí que el excremento de vaca es mucho más suave, van a tener la oportunidad de tocarlo, así es que vamos a necesitar guantes. Van a necesitar guantes y si el estiércol y si el excremento está muy duro, pues tendrán que colocarle un poco de agua para favorecer el desarrollo de estos hongos. Entonces, bueno, ya creo que alguien de sus compañeras había ofrecido el que podría conseguirles alguna muestra. Entonces es cosa de que se organicen para que todos tengan la oportunidad. Quien no pueda, bueno, pues tampoco los podemos obligar, chicos, porque nos entendemos de que posiblemente muchos no tienen acceso, ¿sí? O no conocen lugares en donde puede haber vacas pastando. Y aquí debe de ser una vaca feliz, es decir, que paste en un ambiente natural, ¿sí? Que no sea de establo, porque nada más les dan de comer maíz o les dan de comer paja. Y eso no nos ayuda a poner en evidencia a estos hongos. Entonces ya nada más tengan esos cuidados. No sé, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, nos vamos a dividir en secciones o Creo que cuando vayamos al laboratorio. Otra vez, nos vamos a dividir en secciones, ¿cuándo? Cuando vayamos al laboratorio, o sea, ¿cómo va a Sí, ser el rollo? sí. De hecho, apenas vi al jefe del departamento de microbiología, y el aforo máximo que están permitiendo por laboratorio, tan solo en microbiología, en otros departamentos, esto está siendo modificado, pero tan solo en microbiología se está solicitando un aforo máximo por laboratorio de 8 personas. De 8 personas. Espérame. Ya. De 8 personas. Entonces quiere decir que que podíamos realizar en una o en 2 sesiones, se nos va a triplicar prácticamente o a cuadriplicar los tiempos, porque somos 32, ¿sí? Si todos decidieran venir, que, bueno, aquí ya acuérdense que no es obligatorio, no es obligatorio que todos vengan, pero quienes tengan la oportunidad, entonces pues tendríamos que organizarlo para que vengan 8 personas al laboratorio.
se habilitan 2 secciones. Entonces, lo que estamos viendo es que en la primera sesión tendrán que venir los integrantes de la sección número 1. Y en la segunda sesión tendrán que venir los de la sección número 2. Y dividirlos, tendrán que trabajar de manera individual. Sí, porque no nos van a permitir el que los alumnos estén que estén compartiendo una sola mesa. Eso es lo que se planteó. Sí, todavía hasta el lunes que hablé con el jefe del departamento, eso es lo que me dijo. El problema es que hay otros laboratorios que están permitiendo el ingreso de más de 8 personas por laboratorio. Están citando prácticamente a los 16 o 15 alumnos de una sección, los están citando y los están metiendo en un laboratorio. Entonces, no sabemos, chicos. O sea, teóricamente, estamos considerando a 8 personas por laboratorio. Los primeros que tendrán que venir serán sección 1 y los segundos serían la sección número 2. Y la primera... Entonces, ajá. Perdón por interrumpirla. Dígame. Entonces, todavía no tienen como las fechas para que vayamos, ¿o sí? Sí, de hecho, nosotros llevamos, acuérdense, si revisan su calendario, ¿cuándo vamos a hacer observaciones al microscopio? ¿Quién tiene el calendario a la mano? Maestra, ¿es lo que dice lectura al final de la práctica? Sí. Dice L6 o L7, no recuerdo ahorita. Compartir. Si alguien lo tiene, ¿me lo puede compartir? Y ya les digo las fechas. De todos modos, les vamos a pasar un nuevo calendario, considerando las prácticas que vamos a realizar. De acuerdo a los tiempos, sí, vamos a tener la oportunidad únicamente de realizar 4 prácticas, chicos. ¿Por qué no todas? Porque los tiempos los estamos acortando. Algo que podemos hacer en una sesión, ahora tenemos que hacerlo en 2 sesiones, para la sección 1 y 2 sesiones para la sección 2. Ande, Luis. Yo le puedo compartir. Sí, compártamela. Puede compartir, Luis. Aquí está. Déjenme quitarme esto porque ya me duele. A ver, entonces aquí está. Nosotros vamos a montar la práctica. A ver, ¿puede poner la práctica número 6? La práctica número 6 la tenemos planeada para el 8 de marzo. 8 de marzo tenemos planeada la práctica número 6 y el 10 de marzo la práctica número 10. Estas 2 prácticas más o menos se llevan en un lapso de 3 semanas, un mes, para que nosotros veamos ya resultados. Si se percatan, estas prácticas estaríamos leyéndolas, ¿sí? Según nuestro calendario, el 5 de abril, el 5 y el 7 de abril. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en semanas antes tenemos planeados los seminarios y el examen. Posible, como nosotros tenemos planeado por el semestre, ustedes tienen planeado regresar el 21 de marzo, de acuerdo al calendario del PIRA. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, gracias. Nosotros tenemos planeado regresar el 21 de marzo. Entonces, estas lecturas podremos subirlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para iniciar las lecturas de observación. Ese calendario apenas se los voy a mandar, porque apenas nos pusimos de acuerdo qué prácticas vamos a dar. Entonces, la lectura de la práctica número 6 se tendrá que llevar a partir del 29 de marzo. Ya prácticamente pasamos 1, 2, 3 semanas. Esta sería nuestra 4ª semana y las muestras se pueden observar ya al microscopio. Entonces, el 29 de marzo les vamos a pedir a las secciones a la sección número 1, ¿sí? Y aquellas personas que puedan venir podrán traer sus columnas. ¿Para qué? Para que iniciemos con la observación. Para optimizar un poquito el tiempo, estoy poniendo de acuerdo con la maestra Irma Gabriela, que es la responsable del 4QM1, el ver y que nos dé la oportunidad de tomar 2 sesiones corridas de laboratorio.
pero todavía no sé porque apenas ahorita ya está cuadrando su ¿cómo se llama? Su calendario. Entonces, bueno, esperemos que nos permita usar el laboratorio 2 sesiones seguidas, es decir, no tendríamos teoría, las 2 sesiones se ocuparían para que ustedes terminen de hacer la observación de sus 4 columnas. Aquí vendría la sección número 1 y este día vendría la sección número 2. Si la maestra Irma nos permitiera hacer eso, el que usáramos hasta las 3 de las 2:30 al menos, utilizar los laboratorios, sería genial porque aquí termina sección 1 y aquí termina sección 2. Y entonces, el día 5 de marzo, ¿sí? Podríamos dar inicio a nuestra práctica número 9. Esa sí la vamos a realizar. La práctica número 9, ¿sí? Que es ciclo del carbono. ¿Sí? Igual acá tendríamos que organizarnos. La sección 1 tendría que venir aquí a sembrar y en este día venir a leer. Ajá. Me sube un poquito el calendario, por eso les tengo que modificar el calendario. ¿Me sube el calendario, Luis, por favor? Bueno, me pasa la segunda hoja de acá. Pero aquí, ojo, aquí se nos cruzan vacaciones. ¿Sí? Aquí va a ser difícil el que la sección 2 pudiera venir a leer jueves. Ajá, entonces a lo mejor este día no vamos a tener este laboratorio. ¿Sí? Lo vamos a pasar posiblemente hasta regresando, que venga aquí la sección 2. Ajá, y si se dan cuenta, se nos cruzan días festivos. Esto de alguna forma también nos va a complicar un poquito el laboratorio. Entonces, bueno, más o menos esa sería la logística que vamos a seguir. Tengo que mandar la siguiente semana, yo creo que ya el martes, espero que ya el martes, tener ya la propuesta del nuevo calendario para que ustedes se vayan organizando. ¿Sí? Los de provincia, pues posiblemente va a ser difícil el que se puedan desplazar. Entonces, a ellos se les tendrá que dar la práctica virtual. Mientras a lo mejor 3 profesores estamos en el laboratorio trabajando, a lo mejor un profesor va a tener que estar en Zoom, ¿sí? Ya sea explicando la práctica o con las cámaras, el que ustedes vean cómo se está realizando la práctica. Sí, entonces yo espero que el martes, chicos, ya les tenga yo la propuesta ya de nuestro calendario presencial. La teoría se va a seguir manejando virtual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no están los salones habilitados para que todos estén presentes. Esas todavía son las indicaciones que nos están dando esta semana. De hecho, mañana tenemos reunión con el jefe del departamento para que nos informe si existe alguna modificación. ¿Por qué? Porque ya estas semanas ya están aquí alumnos del 10º, 9º y 8º semestre. Entonces vamos a ver cómo les fue a ellos. Pero nadie está tomando todas las prácticas seguidas, chicos. Les digo que nosotros tenemos planeado 4 prácticas presenciales. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, maestra. Pero ya el martes ya les doy la propuesta de cómo quedaría nuestro calendario presencial. Ajá. Y los que no puedan, no se preocupen, tendremos nosotros que darlo virtual porque no nos podemos obligar. Sabemos las limitaciones que posiblemente involucra el poder desplazarse a la Ciudad de México por tomar una práctica. Sí, entonces estamos conscientes de toda esa problemática. ¿Sí, chicos? Pero bueno, iniciaremos el 22 me parece, ¿no? 22 de marzo, que empezaríamos con las lecturas de columna de Vinogradski. Sí, 22, no, mentira, 22 tenemos examen, no. Empezaríamos entonces el 24 posiblemente con lecturas de columna de Vinogradski. Pero ya, les paso bien el dato.
el martes. El martes ya tienen el calendario ustedes, para que se organicen. Porfa, chicos. ¿Sí? Bueno. No sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, profe, muchas gracias. Sí, tengo una rápida. ¿Lo del excremento de vaca lo debemos de dejar en una bolsa o cómo lo guardamos? Sí, en una bolsa, nada más ténganlo en un lugar fresco, a lo mejor abajo del lavadero, en su sopehuela, donde nada más no le esté dando el sol, porque eso favorece el que se deshidrate. Entonces ya nada más ténganlo en un lugar fresco y ya la maestra Irma les pedirá el material para la construcción de la práctica. Está bien, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿No? No, creo que no, maestra. Bueno, entonces si ya no hay preguntas o comentarios, nos vemos el día martes, chicos, por favor. Sí, maestra.